España no está preparada para saber la verdad. Javier Gómez Bermúdez, juez del 11M. Esto es Dúo de Ases, especial 11M. Hay momentos, como el día en el que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, o cuando España ganó la final de Sudáfrica, de los que te acuerdas perfectamente de aquellas 24 horas. El 11 de marzo de 2004 no iba a ser menos. El 11 de marzo de 2004 explotaron una serie de bombas a las 7:30 de la mañana en los trenes de Madrid. Y hemos presenciado y hemos conocido la versión oficial de los hechos. Pero estudiando el sumario, y cuyo trabajo han hecho una serie de periodistas de medios independientes, aquí vamos a poner en solfa las contradicciones que existen entre la versión oficial y los hechos que se contienen en el sumario, es decir, en el expediente judicial, y a los cuales no se ha querido atender como se debería haber hecho. Sí, Benito, la información que hay sobre el 11M y el antes y el después es abrumadora. Queremos que nuestros oyentes tengan muy claro que la cantidad de comentarios, noticias, informaciones contradictorias, informes de la policía, es inmensa. Uno no puede llegar a conocer perfectamente todos y cada uno de los detalles que componen esta trama. Lo único que nosotros queremos, nuestra intención es que el espectador conozca simplemente los elementos contradictorios que suponen un agujero en la línea de flotación de la versión oficial. Y a partir de ahí, al que le interese, puede acudir a multitud de libros de estos periodistas que ha comentado mi compañero Benito, que mencionaremos al final del segundo episodio, ya que nosotros simplemente vamos a apoyarnos en sus hombros, porque es un trabajo titánico. Lo que pretende esta serie de episodios es que a la gente que lo escuche le chirríe o pueda chirriarle alguno de las informaciones que se contienen en el caso, y que le pueda picar la curiosidad para seguir indagando y ver si lo que nos han contado es realmente verdad, porque no parece que sea una fecha menos importante el momento de los atentados, y puede que haya algo más serio, y como decía el juez Gómez Bermúdez, que no estamos preparados para saber y que dio un vuelco a la historia de España, ni más ni menos. Así que bien, son muchos datos, mucha información, como hemos dicho. La hemos resumido y la hemos compactado lo máximo posible para que no haya... para que no resulte un quebradero de cabeza. Y vamos a tratar 5 puntos básicos. El primero de ellos, comenzamos esta serie, es cuándo empieza el 11M, desde cuándo se empieza a fraguar toda la trama, y esto sucede en Asturias. Aquí entra en juego el Comando Asturias. Vale, resulta que una serie de marroquíes, alrededor de 5 personas o 4 personas, están en Asturias, viajan de Madrid a Asturias primero y posteriormente vuelven a Madrid. ¿Y en qué consiste este viaje? Vale, pues en primer lugar tenemos a estos individuos que viajan en 2 furgonas. Una aparentemente conducida por uno de ellos, simplemente. Y en otra, el resto transportando dinamita. Dinamita recogida de las minas de Asturias. Es decir, esta gente viajó a Asturias a llenar un cargamento de dinamita procedente de las minas asturianas para transportarlo a Madrid. Esto es lo que tenemos en el sumario. Sí, Benito, en los meses anteriores al 11M se sucedieron diversos transportes de explosivos, en los cuales los integrantes de la trama asturiana, liderados por José Emilio Trasorras, un minero, que era el encargado y que luego fue condenado por el robo de los explosivos en Mina Conchita, en Asturias, bajaban los explosivos en bolsas de deporte en autobuses, ¿no? Como el que se sube a una alza, pues hacían el trayecto Asturias-Madrid, entregaban los explosivos a la parte del comando marroquí y se volvían a subir. ¿Qué pasa?
que en febrero de 2004 la operación se acelera y estos marroquíes deciden subir a Asturias, correr el riesgo y cargar la furgoneta con explosivos. Bien, entonces lo que vamos a desglosar aquí es el trayecto de vuelta, que es la parte más importante y que puede tener más aspectos extraños. En primer lugar, como hemos dicho, las furgonetas eran dos, ¿vale? La primera, la que iba primero, era conducida por un marroquí y ahí no había nada, no había ningún explosivo. La segunda estaba cargada masivamente con dinamita. Bien, ¿qué sucedió? En primer lugar, sale la primera furgoneta y la sigue a un kilómetro de distancia más o menos la segunda. Bien, llegamos al punto en que, bueno, esto sucede principalmente por si hubiera algún control en la carretera que pudiera interceptar los explosivos. La primera furgoneta avisaba a la segunda para que se desviara o parara su circulación. Entonces, nos encontramos con que la primera furgoneta ve que un radar le hace una foto y es detenida la furgoneta por un control de la Guardia Civil. Se supone que al ser detenida por el control, esta furgoneta tenía que llamar a la otra furgoneta, a la que sí que tenía los explosivos, para decirle que, oye, aquí hay un control de la Guardia Civil, no vengas por aquí, nos van a pillar, nos van a interceptar los explosivos. Vale. Pero nada más lejos de la realidad. O sea, a quien llama la primera furgoneta es al minero asturiano, a Trasorras, que luego resultó ser un confidente policial. No sabemos muy bien por qué. No sabemos si formaba parte de una tercera furgoneta y había una tercera furgoneta en el convoy. No sabemos si llamó a este para que este llamara a otra persona y decirle a la Guardia Civil, oye, aquí no pasa nada, déjalos seguir. En definitiva, estos son incógnitas que de momento no han sido despejadas. Es que la gente tiene que tener claro que Trasorras, perdona, Benito, que Trasorras durante todo este tiempo era confidente de la policía. Es decir, Trasorras estaba pasando el explosivo y a la vez estaba llamando a un inspector de la policía, el que era el encargado de ese confidente. Sí, digamos que estaba en permanente contacto con la policía y con esta banda marroquí al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que se estaba produciendo el trayecto. Se está tragando 37.000 años de cárcel, Trasorras. Pues nada, ya tendrá tiempo de reflexionar. No le quedará mucho para salir, ¿eh? No, ya. O sea, le quedarán 15 años, no más. Que se dice pronto, ¿eh? Nada, me quedan 15 añicos. Ya, bueno, pero de estar condenado a 37.000 años de prisión a cumplir, ¿qué? 30, 35, pues... Ya. Bueno, decir otra cosa muy importante y es que en este control se le impusieron a la furgoneta detenida y al conductor 3 multas que se produjeron o se impusieron en el lapso de tiempo de 25 minutos. Bien, decir que esta furgoneta no tenía papeles. O sea, los papeles no estaban dentro de la furgoneta. Eso lo conocemos del sumario. ¿Qué pasó en esos 25 minutos? O sea, además la furgoneta era robada y estaba a nombre de otra persona. O sea, si la policía, cuando detiene a esa furgoneta, llama a la central para ver a nombre de quién está dicha furgoneta, que estaba a nombre de una mujer madrileña, una tal Beatriz, pues se habría dado cuenta de que la furgoneta efectivamente era robada. No sabemos qué pasó en esos 25 minutos porque la declaración de la Guardia Civil en el juicio y en la instrucción no resuelve esta duda. Es que es un problema. O sea, me estás diciendo que el Guardia Civil para a un moro que te habla en perfecto castellano. Este moro te presenta un DNI, un documento de identidad belga. Sí. O sea, y te dice que lleva un coche, pero que no tiene los papeles, que es de un amigo suyo. ¿Me estás diciendo que la Guardia Civil no llamó a la comisaría para comprobar, para hacer la simple comprobación?
O sea, o sea, es que no me lo Sí, creo. sí, te estoy diciendo eso. O sea, estos son los hechos. Pero o sea, pero lo más importante, no sabemos si esa llamada se llegó a producir. ¿Por qué? Porque o sea, la centralita de la Guardia Civil dice que ese día el dispositivo de grabación no recoge nada, que falló. Sí, ese día Primera cosa que huele raro. no hay ningún registro de ninguna llamada. Ni de esta, ni de ninguna otra. ¿Vale? Pero después, o sea, ¿por qué llama el conductor del primer vehículo a Trasorras y no al segundo vehículo, que es donde estaban los explosivos? ¿Por qué? O sea, sabemos que realizó la llamada a un confidente de la policía. O sea, ese confidente de la policía luego, ¿a quién llamó? ¿Cómo actuó? ¿Llamó luego a la policía para que dejaran pasar en el control? No lo sabemos. No tiene ningún sentido. No lo sabemos de momento. Bueno, no lo sabemos de momento y dudo mucho que lo lleguemos a saber en algún momento, la verdad. Ya, por desgracia. Bueno, otra cosa muy importante sobre esta banda, sobre esta bandurria, es... Bueno, se le ha atribuido el atentado a Al Qaeda. Pero hay que tener en cuenta que esta serie de personas son principalmente delincuentillos, ¿no? Delincuentes menores que son traficantes, básicamente. O sea, según la versión oficial, fundamentalistas islámicos, que son rayados mentales, que no aceptan a gente que no sean fundamentalistas islámicos por el riesgo que eso puede llevar, como que no estén tan radicalizados como ellos y que puedan cagarla en algún momento, pues estos son árabes, son islámicos, pero son traficantes. O sea, ¿por qué Al Qaeda va a utilizar a traficantes, a delincuentes al por menor, digamos, para una cosa tan seria, para un atentado en las gente estaciones que básicamente de está Madrid? ya fichada por la policía y que te la está jugando a que sean confidentes, Sí. que fue lo que pasó. Sí, y Que la gente... mitad eran confidentes o tenían los teléfonos ya pinchados de antes. Exacto, o sea, gente que tenía los teléfonos intervenidos semanas antes. Y que casualmente, en este caso hay muchas casualidades, se paran las intervenciones telefónicas el 12 de marzo, o sea, un día después de los atentados, cuando semanas antes, y estando en la trama asturiana, como se ha visto, transportando dinamita, ya tenía las intervenciones telefónicas hechas. Así que estas son cosas que, en este primer punto, ya dejan claro que aquí huele raro ya, huele raro. Que hay que destacar también que o sea, en una ventana de tiempo contemporánea que transcurre al mismo tiempo que este viaje a Asturias, ese mismo fin de semana se intercepta por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado una furgoneta de ETA cargada de explosivos que bajaba a Madrid, denominado por los medios furgón de la muerte. Sí, así es. Y esto pues nos puede llevar a una disyuntiva o a dos posibles teorías. Una de ellas es que, claro, como hemos interceptado la furgoneta de ETA, ETA ya no puede ser. Entonces a ETA la dejamos tranquila y nos vamos a por Al Qaeda. O decimos que ha sido Al Qaeda. Entonces se focalizan las investigaciones sobre una trama o una banda supuestamente islámica y no etarra. La segunda es por la contraria. Hemos interceptado una furgoneta con explosivos de ETA, entonces tiene que ser ETA. Porque mira lo que estaba haciendo ETA. ETA quería atentar porque estaba transportando dinamita. No se sabe... Pero es que cuál, o sea, no sé, esto es simplemente la que quieras seguir, pues la eliges. Pero no está del todo claro. Sí, pero es que las miguitas de ETA no acaban ahí. Es que simplemente empiezan. Estamos hablando de que esta parte de la trama marroquí son traficantes, se dedican al trapicheo. Pero es más, es que el conductor de la primera furgoneta, de la furgoneta lanzadera,
meses antes del 11M había entrado en una ricotaberna en el País Vasco como Pedro por su casa y había disparado en la pierna a otro conocido camello. Es decir, ajustes de cuentas. Pero ¿qué pasa? Que en el País Vasco, y más en esos años, no se movía nada en el submundo de la droga sin el conocimiento de ETA. Y menos todavía ibas a poder pegarle un tiro en una ricotaberna a nadie, sin que ETA lo supiera y sin que ETA pues diera el visto bueno o hiciera la vista gorda, digamos. Entonces eso, la verdad es que nos deja una incógnita. Que es, ¿por qué? O sea, ¿qué relación había entre esta trama del 11M y ETA? ¿Por qué manda ETA esta furgoneta llena de explosivos? Que al final la captan. O sea, conocía ¿Iban ETA, realmente a atentar? claro, conocía ETA ¿Iban las realmente a intenciones atentar? del comando marroquí. ¿Era un señuelo? ¿Estaban informados? ¿Eran acciones completamente independientes? No lo sabemos. Lo dejamos aquí y que los oyentes ya piensen por sí mismos. Segundo punto de este caso. Los vagones. ¿Qué pasó en los vagones? ¿Qué había en los vagones? ¿Cuántas bombas había? Y todo este tema. Bien. Se conoce que en los vagones había 10 bombas, que fueron las bombas que explotaron. El 11 de marzo de 2004 explotaron 10 bombas en distintos vagones y en distintos coches y en distintas estaciones. Sin embargo, se encontraron sin estallar otras 2 mochilas en otros 2 vagones. Es decir, ya tenemos 12 bombas. Una de ellas en la estación de Alcalá y otra de ellas en la estación de Atocha. Bien. A partir de estas mochilas, estas mochilas fueron detonadas en la misma estación por los TEDx. Es decir, estas mochilas no se utilizaron para investigar qué había en ellas, su relación con las que sí que habían explotado, sino que se decidió allí mismo, aquella misma tarde del 11 de marzo, detonarlas. Bueno, vamos a quitar de en medio estas 2 bombas, en vez de investigarlas las vamos a hacer estallar. Claro, pero porque lo interesante aquí es que estas bombas no estallaron porque fallara el dispositivo o porque no estuviera conectado pero no se hubiera dado la orden. No, las bombas no estallaron porque los cables no estaban conectados. Es decir, no había forma de que ese material explotase. Efectivamente, Por eso es extraño que los artificieros decidieran estallarla. A lo que más nos invita a pensar, o lo que sugiere que unos cables de una bomba no estén conectados, pues es que efectivamente no quería el que puso esa bomba que esa bomba explotara. Porque vaya terroristas de 3 al cuarto que van a reventar unos trenes y se olvidan de conectar los cables. Para cuando llames por teléfono que no se active la bomba. En definitiva, que lo que invita a pensar estos hechos es que dichas bombas estaban preparadas para no estallar y dirigir la investigación hacia un determinado sentido. Claro, tú piensas que cuando estas bombas no estallan, ahí lo que se hace es ver qué tipo de explosivo hay dentro. Entonces, lo que se piensa es, bueno, pues si aquí tenemos X explosivo, en el resto de las bombas tenemos el mismo explosivo. ¿Qué pasa? Aquí encontramos una contradicción. Porque si bien en estas mochilas lo que se encuentra es goma 2, el primer informe que hacen los TEA nada más llegar es, la situación, ven el panorama y dicen, esto es explosivo militar, esto es C4. Es decir, aquí ya encontramos una primera contradicción entre los 2 tipos de explosivo que se pueden encontrar. Porque, en primer lugar, la goma 2 era el explosivo típico de ETA, mientras que el explosivo militar no era de ETA, evidentemente. Era lo que nos podía llegar a señalar al terrorismo islámico. Entonces, nos hace pensar esta bomba señuelo, esta mochila indicio, que simplemente fue dejada en el lugar para orientar la investigación, para orientar las declaraciones que pudiera hacer el gobierno y la policía en un primer momento hacia ETA. Bien, continuamos porque
12 mochilas parecen muchas, pero no son todas. Y aquí es cuando entra en acción y en escena una 13ª mochila. La famosa mochila de Vallecas. Bien, esta mochila, pues resulta que el primer examen que se hace de esta mochila es que tenía conectado un teléfono móvil, el cual estaba programado para que estallara a las 7:40 de la mañana. ¿Vale? Se conoce que el resto de bombas, todas ellas, estaban programadas y estallaron a las 7:38. Es decir, esto es una mochila que aparece en una comisaría de Vallecas, o sea, ni siquiera en la estación, aparece en la comisaría de Vallecas, en la comisaría de Puente de Vallecas, y se dice que se encuentra según los informes policiales, entre enseres personales en no sé dónde, pero entre enseres personales, o sea, que no estaban en los trenes, sino que se encuentra pues fuera de los trenes, en la estación, en algún puesto de donde se dejan, pues no sé, las mochilas con tu número de serie para que cuando vuelvas de viaje las recojas. Entonces, tenemos una mochila, una 13ª mochila, de la cual se realizan todas las investigaciones en un determinado sentido, que no estaba en los trenes y que aparece por arte de magia la misma noche del 11 de marzo. La misma noche del 11 de marzo. O sea, una vez se han investigado y se ha hecho la inspección ocular de todos los trenes después de los atentados, la misma mañana, esto aparece por la noche. En una comisaría de Puente de Vallecas. O sea, que alguien dijo, oye, me he encontrado esta mochila aquí. Y ahí apareció. Y es interesante señalar el contenido de esa mochila, porque, como hemos dicho, además de contener goma 2, el explosivo utilizado por ETA, contiene metralla, es decir, metralla, clavos y bolas de acero, ¿no? Que lo que provocan es, o sea, añaden un efecto a la onda expansiva, ¿no? Y evidentemente pues provocan mucho más daños. ¿Qué pasa? Que en los cuerpos de las víctimas del 11M, en los cuerpos de las víctimas de los trenes, no hay ni un solo rastro de metralla. Ni uno solo. O sea, ¿por qué por qué esa mochila sí que tenía metralla? ¿Qué sentido tiene? Sí, o sea, a raíz de las autopsias realizadas en todos y cada uno de los 192 cuerpos del atentado, ni un rastro de clavos, ni un rastro de metralla, ni un rastro de bolas de metal. Autopsias que se realizaron en casi menos de un día, ¿eh? O sea, en mucho mérito para la policía ahí. Pero la verdad es que la investigación nace de esta mochila que tiene metralla cuando los cuerpos no hay ninguna metralla. O sea, ¿a quién se le ocurre investigar esto y relacionarlo con los atentados? Si no había ninguna metralla en el resto de bombas, no había metralla en los trenes, y ahora resulta que aparece una 13ª mochila con metralla. ¿Qué pasa? ¿Que eran 12 bombas iguales y una era distinta? Estas son las cosas que hacen reflexionar sobre qué nos han estado contando y si esta mochila no fue fabricada, no fue puesta ahí y llevada a una comisaría a propósito, que no se sabe de dónde sale, para dirigir a la policía y para dirigir la investigación del juez de instrucción, del juez del Olmo, en un determinado sentido. También se nos ha dicho, según la versión oficial, que según la versión oficial no, según los medios de información de aquel entonces que empezaron a difundir estas noticias, es que había terroristas suicidas. No sé si os suena aquello de terroristas con 3 capas de calzoncillos, de un señor que no me atrevo ni a mencionar. Yo sí, Ferreras. Pero, bueno, como se pudo ver también de las autopsias de los cuerpos, ya hemos dicho que no había metralla porque se conoció a través de estas autopsias, tampoco se supo que había terroristas suicidas por las autopsias. O sea, ningún cuerpo de esos
ninguna investigación en los informes forenses decían que había muerto nadie por suicidarse. Vamos, que si hubiera habido terroristas suicidas, tendría que aparecer un cuerpo completamente destrozado, a trozos, con los dedos por un lado, la cabeza por otro, los pies por otro, y pues la verdad es que nadie, ninguno de los examinados presentaba este estado. Sí, o sea, es muy extraño que en un atentado de este corte, se supone islamista, no haya suicidas. Es decir, en el resto... A ver, evidentemente las formas de atentar y el terrorismo ha cambiado en estos últimos 20 años, pero en aquellos tiempos, en aquel momento, solo tenemos que recordar los atentados coetáneos al del 11M. Pues, si nos vamos al 11S, todos murieron allí, todos los terroristas, igual que luego en los atentados del Metro de Londres de 2005. O sea, había suicidas. Eran radicales, integristas y fundamentalistas, completamente pirados, dispuestos a morir por la causa. No, ¿cómo puede ser que en este atentado no hubiera ningún dispuesto a ir al paraíso con sus 69 vírgenes? Otra de las incógnitas también es lo que has mencionado relativo a la goma 2 y todo esto. Supuestamente la goma 2 estaba contenida en estas mochilas, según la versión oficial, que son mochilas bastante, digamos, voluminosas, ¿no? Que no se ven fácilmente y que, pues, como estaban aquellos trenes infestados de gente, si ves a alguien dejarse una pedazo de mochila debajo de un asiento, en un portamaletas y todo esto, pues dices, oye, ¿dónde se va? ¿Dónde va que se ha dejado el pedazo de mochila aquí? Bien, luego se conoció también que se dejaron algunas mochilas en los típicos asientos al lado de la puerta de los vagones que se suben y se bajan, o sea, tú los bajas con la mano al sentarte, pero cuando te levantas se suben automáticamente. El asiento sube y se queda plegado, digamos. ¿Qué pasa? Que los terroristas se dejaron... Esto se conoce por el sumario, que se dejaron las mochilas según la policía, se dejaron en asientos de este tipo. ¿Qué pasa? Que te levantas del asiento, se pliega el asiento y te dejas una mochila perfectamente visible debajo, que la puede ver cualquiera, y nadie se asombra por esto, nadie de los que estuvo en los trenes. Así que esta es otra de los detalles que permiten inferir que realmente el tipo de bombas no estaban en mochilas. O sea, el tipo de explosivos no estaban en mochilas, sino que eran explosivos mucho más compactos y de mucho menor tamaño, como puede ser, pues, un C4. Un C4 tiene el tamaño de, digamos, un libro de bolsillo, que se puede echar fácilmente en una papelera, se puede pegar en cualquier sitio de la pared disimuladamente, y no que sea tan manifiesto y tan obvio que se deje un macuto en el tren y que nadie se dé cuenta de esto. Claro, evidentemente. Pero, en fin, el tamaño o la cantidad de explosivo militar que se necesita para causar el mismo daño que un explosivo de origen y uso industrial como es la dinamita necesita hacer, o sea, es evidente que es mucho menor. Entonces no tiene ningún sentido. Es más, es que si se atiende al testimonio de los testigos que encontramos, encontramos que hay numerosos, no suicidas, pero que gente que pone macutos en los trenes. Es decir, por ejemplo, encontramos el caso de dos testigos que identifican a la misma persona, pero una de ellas dice que tenía una férula en la nariz y el otro no dice nada de ninguna férula. Es decir, una férula como si te han operado de una rotura de la nariz. O sea, algo evidente. O sea, ¿no te das cuenta de que tiene una férula en la nariz? O sea, son cosas que no tienen ningún sentido. Bien, a raíz de esta mochila de Vallecas se encuentra un teléfono en su interior, ¿vale? Que supuestamente debió ser activado por los terroristas. Y es aquí desde donde surgen
pues todas las líneas de investigación. Es decir, la investigación se centra en seguir la línea de comercialización de ese teléfono contenido en la mochila de Vallecas y de la tarjeta SIM. Parece muy remoto esto de la tarjeta SIM. La tarjeta SIM contenida en el mismo. Es decir, cogieron por un lado la tarjeta SIM, dónde se ha fabricado, quién la ha vendido y quién la ha comprado, y el teléfono lo mismo. Ya ves tú y aquí qué sentido tiene comprar un teléfono y en un sitio en el que se comercializa también la SIM, no comprar la SIM también. O sea, no, es que no tiene ningún sentido. Es que todo lo que rodea al 11M es un mar de contradicciones. O sea, esto nos lleva a las primeras detenciones que ocurren, lo más importante, el día de reflexión, el sábado 13, día antes de las elecciones generales del 14. Entonces, encontramos que como vendedores de las tarjetas SIM detienen a 3 marroquíes y como responsables de la venta de los teléfonos móviles detienen a 2 indios. Es decir, estas 5 detenciones se realizan en periodo de reflexión, como hemos dicho. Aquí hay varias cosas a destacar. En primer lugar, estos indios que venden los teléfonos los habían liberado, cosa que me parece aún mucho más arcaica que lo de la SIM, el tema de liberar los teléfonos, en la tienda de un policía nacional. Es decir, un policía nacional que complementaba su trabajo en la policía con pues una tienda de teléfonos donde realizaba pues esta clase de servicios. Vale, ¿qué hay interesante sobre este policía? Bueno, este policía llamado Kalaji, ¿no? Un nombre que de momento ya no parece muy español y evidentemente no. Kalaji es sirio. Digamos que de Fuenlabrada no es. Vale, Kalaji militó en el ejército sirio y además realizó cursos de especialización en la Unión Soviética, viniendo a España en el 81 y consiguiendo la nacionalidad en el 84, la nacionalidad española, por servicios distinguidos a la patria. ¿Qué servicios distinguidos fueron esos? No lo sabemos. Es decir, una vez consigue la nacionalidad por estos servicios distinguidos, entra en la Policía Nacional y entra en su cuerpo de información, ¿no? Lo podemos llamar la inteligencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más interesante aún, además de dedicarse a la inteligencia, ¿no? Porque evidentemente pues hablaba árabe y tenía numerosos contactos y era encargado de muchos confidentes en el mundo integrista islámico, también había trabajado como escolta de Garzón. Es decir, aquí ya es que empieza a oler todo un poco a turbio, podríamos decir. Sí, aquí lo que pasa ya es que tienes una persona que es un policía, supuestamente, que se relaciona con un juez condenado por prevaricación a 11 años por autorizar grabaciones ilegales en la trama Gürtel. Y a mí lo que me chirría aquí, lo que más me chirría, en primer lugar, es que se siga una línea de investigación sobre la venta de teléfonos y de tarjetas. ¿Cuál es el interés en un atentado terrorista de que se investigue la comercialización y que se detenga a los que vendieron las tarjetas y los móviles? ¿Qué delito es vender una tarjeta y un móvil? Habría que haber detenido a los que usaron esa tarjeta y ese móvil, no a los que lo vendieron. Yo te vendo una tarjeta y un móvil y ya haces tú con la tarjeta y el móvil lo que te venga en gana. Pero, ¿a mí qué me cuentas? Segundo, se entiende que los indios y los 3 moros están, digamos, forman parte del mismo comando terrorista o cualquier cosa. Se sabe, si conoces algo, la historia, tampoco hay que conocerla mucho, simplemente algo, que la sociedad hindú y la sociedad árabe son ambas sociedades históricamente enfrentadas. Es decir, un indio no quiere saber nada
de un moro, ni un moro de un indio, y mucho menos para organizar un atentado de este calado. Claro, O sea, mira, es que, Pakistán e India. O por sea, ejemplo, Pakistán al final es una segregación de India, que se dividieron en la sociedad musulmana y la hindú. y esto ya O sea, son cosas que... y la frontera entre India y Pakistán es mucho más caliente que entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero muchísimo más. Y luego, otro dato, no menos extraño, es que esta serie de personas habían estado intervenidas y seguidas por la policía. Se cree que desde hace más de 2 años, o sea, 2 años antes de que se produzca el atentado. Vale. Pero llega un momento en que este seguimiento de estas personas que venden tarjetas, creo que era por un tema de droga también, por un tema de tráfico de droga, llega un momento en el cual se levanta este seguimiento. ¿Cuándo se levanta el seguimiento a estas personas? Es decir, estas personas llevaban 2 años siendo seguidas por la policía con los teléfonos intervenidos, con un seguimiento bastante fijo y bastante intenso por los posibles delitos que pudieran estar cometiendo o que se creía que cometían respecto al tráfico de drogas. Y el 17 de febrero de 2004 se decide que ya está, que se acabó intervenirles y se acabó seguirles. ¿Qué pasa el 17 de febrero de 2004? ETA declara en Cataluña una tregua parcial. No sabemos muy bien cuál es la relación entre una tregua de ETA y que se eliminen y se cancelen el seguimiento de los primeros detenidos en la trama del 11M el 13 de marzo, en plena jornada de reflexión y que invitó a la opinión pública a pensar que el gobierno estaba mintiendo y que había sido Al-Qaeda. No lo sé, no lo sabe nadie, realmente. Y bueno, luego, para acabar ya este tema, el tema de las detenciones, es que estas tarjetas y estos teléfonos que se comercializaron en el Bazar de los Indios y en un locutorio de los moros, se sigue tirando del hilo a raíz de estas tarjetas y estos teléfonos que nos llevan al piso de Leganés. Pero eso, Manuel, lo vemos en el siguiente episodio. Eso, y las consecuencias políticas de estas detenciones, del atentado, y lo que podría haber sido España si esas elecciones las llega a ganar Rajoy, en el próximo episodio.